tiroideos. Ahora vamos a hablar sobre tiroiditis aguda y subaguda. Es algo que les va a escuchar el caso, el tema. Bueno, básicamente la tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroidea, como vimos anteriormente, y la podemos clasificar tanto en aguda, subaguda y crónica, pero para efectos prácticos la podemos tener en dolorosas y no dolorosas. Siguiente, por favor. Básicamente la tiroiditis es una inflamación por causa infecciosa, puede ser por bacterias según el 80%, por microbacterias, hongos, protozoarios y parásitos. En adultos lo más común es por estreptococcus pyogenes en la piel. Su rúbrica, por favor. Al final, en la primera hojita, no al último. Siga. Lo más común es por estreptococcus pyogenes, que está en la piel, o por estreptococcus aureus, y en niños por estreptococcus alfa, beta y beta hemolíticos. También se puede dar empezadas inmunodeprimidas por infecciones picóticas, ya sea por cándida, por aspergillos o por neumocitis. En ancianos tenemos factores como el bocio prolongado y la degeneración de una neoplasia maligna de la tiroides. Un factor predisponente es la enfermedad tiroidea persistente, como un bocio simple y nodular. En el estudio histopatológico, si se realiza por una punción de aguja fina, vamos a detectar células polimononucleares que van a dar una inflamación y una leucocitosis, así como una velocidad de segmentación globular elevada, la cual posteriormente nos va a dar quistes y granulomas, los cuales van a degenerar en una fibrosis que vamos a ver más adelante, que va a ser la tiroiditis granulomatosa de Kerbein. Básicamente su patología es que es resistente a infecciones, ya que la tiroides está encapsulada, ya que además es altamente vascularizada y tiene altas concentraciones de yodo, lo cual la protege. La clínica típica del paciente tiroideo es un dolor intenso que a menudo es referido a la faringe y oídos, el cual se exacerba con un dolor de movimiento y el bocio doloroso que presentan los pacientes cuando llegan a consulta, el cual también se puede ver exacerbado por la palpación de un bocio endémico que llega a consulta y tal vez por tocarlo por traumatismo puede inflamarse y generar un cuadro más intenso. Los típicos pacientes siempre van a llegar con una infección previa, ya puede ser con fiebre, con escalofríos, con astenia, adinamia, disfagia y eritemas, así como alguna linfadenopatía que va a dar una inflamación. Puede complicarse con una obstrucción traqueal, dar una septicemia, la cual, si se genera esta septicemia, va a ser un poco infeccioso y nos va a dar, puede ser con o sin absceso, y la cual tendríamos que hacer una punción para determinar el agente infeccioso mediante una tensión de Gram y determinar cuál es el medicamento más adecuado. Aunque la tiroiditis subaguda y aguda, básicamente el tratamiento es casi similar. El diagnóstico se va a hacer mediante frotes, como mencioné anteriormente, y en el 90% de los casos, y en el 70% de los casos van a ser bacterias y en el 15% hongos, como la cándida que mencioné anteriormente. El tratamiento básicamente se basa en antibióticos de cuarta generación, de acuerdo a la tensión de Gram y los cultivos del material de la biopsia que se va a hacer mediante morfina que mencioné, y una previa hidratación del paciente que va a bajar la inflamación. Y en algunos casos, si es curativo con absceso, el paciente va a requerir una infiltración para desacelerar los vínculos turulentos de la inflamación, y esto se va a hacer mediante un diagnóstico de tomografía computarizada o mediante un ultrasonido para determinar cómo está inflamada la tiroides. Ahora vamos a hablar sobre la tiroiditis de Kerbein o la tiroiditis de células gigantes, que básicamente es la granulomatosa, y que siempre está asociada a parotiditis, es decir, cuando un paciente ya viene con una infección previa de parotiditis, virus Coxsackie, una influenza, un ecovirus, incluso se ha visto recientemente con lo del COVID que también está asociado, y esto se da por infecciones de virus de vías respiratorias superiores y está asociado a enfermedades virales después de aplicar también vacunas contra la hepatitis B. Si uno se ha aplicado la vacuna y ha sentido un leve dolor en la garganta, tal vez ha pasado por un proceso que ha sido transitorio y ni siquiera se ha dado cuenta. Bueno, este es un proceso inflamatorio que remite de forma espontánea, es benigno y produce alteraciones transitorias, como mencioné, es decir, no permanentes en el tiempo. Al principio puede generar un hipertiroidismo, ya que la inflamación genera una elevación de la T4, además de la T4 que está previamente formada en los folículos tiroideos, lo cual va a generar una elevación abrupta de la T4 y esto
va a generar un cuadro hipertiroideo y posteriormente un cuadro hipotiroideo que va a durar de una semana a 6 semanas, que va a ser la fase destructiva, y luego va a pasar por es la fase tirotóxica, y luego por una fase que veremos más adelante. Siguiente. Bueno, básicamente la fase inicial es convencional, que es la destrucción folicular, que es la fase tirotóxica, luego la fase hipotiroidea, que puede verse previa a una fase hipertiroidea, por lo que mencioné anteriormente, y luego a una recuperación o una recidiva. En algunos pacientes, que son el 15% aproximadamente, va a generarse un hipotiroidismo que va a ser ya crónico, pero esto solamente es en pacientes que han tenido alguna previa enfermedad tiroidea o autoinmune. La clínica básica se ve en 4 etapas, que la primera va a ser las manifestaciones de inflamación y síntomas generales, como mencioné anteriormente. También va a tener fibrículas y mialgias, como mencioné. Y en el 50% de pacientes se va a dar una tirotoxicosis por liberación de hormona tiroidea al torrente circulatorio por la ruptura de los folículos, como mencioné, con mayores concentraciones de tirotoxina. En la enfermedad hay tiroiditis dolorosa y agrandada. Tenemos una tercera etapa que se da en los casos graves, es en la que se desarrolla el hipotiroidismo que mencioné anteriormente, que solamente es en 15-20% de los pacientes, y esto por factores ya predisponentes de autoinmunidad o factores autoinmunes. En la cuarta etapa ya se caracteriza por la desaparición total de los síntomas, es decir, es un cuadro transitorio que causa una recidiva aproximadamente a los 6 meses o 5 meses de duración de que empezaron los síntomas. Los diagnósticos se basan en 3 etapas, como mencioné, que es la fase tirotóxica, la fase hipotiroidea, que a veces tiene una fase previa hipertiroidea, y la fase de recuperación. Y los diagnósticos se van a confirmar casi siempre por una elevación de la BCG, una baja captación y un recuento elevado de leucocitos, además de anticuerpos antitiroideos negativos. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cuál es la causa más frecuente o más común de los tiroiditis subagudas? Bueno, como mencioné, las más comunes son bacterias en un 80% de los casos, Staphylococcus aureus, y ya sea por vías respiratorias altas como una inflamación, cuando el paciente te llega con una parapilitis inflamada con mialgias, y por Staphylococcus biógenes que está en la piel, y puede causar una inflamación por alguna contusión o por traumatismo. ¿Cómo se diferencia la tiroiditis subaguda y la aguda? Bueno, la subaguda, recordemos que se da un lapso de tiempo se comienza 2 meses, 4 meses a 6 meses, pero la aguda, la que es la aguda, no tiene el tiempo en el que la hormona puede tener picos y una meseta para regularse, sino es aguda y causa una infección generalizada y te da un dolor muy repentino y solamente es de una semana. ¿Qué complicaciones podría darse si no se trata la fase aguda? Bueno, como mencioné, si no se trata de la fase aguda, vamos a generar un hipotiroidismo ya crónico, que puede ser Hashimoto, alguna de sus variantes, pero lo ideal sería tratarlo con leucotrietina de 50 a 100 miligramos para que la tiroides pueda regular su función en el tiempo, pero esto no se daría permanentemente, se tendrían que hacer controles cada 2 semanas o mensuales para que la tiroides pueda secretar adecuadamente la tirotoxina y no dependa crónicamente de la leucotoxina. Yo quiero preguntar, ¿por qué razón la tiroiditis aguda es más común en las mujeres en el segundo y tercer decenio de la vida? Bueno, recordemos que las mujeres están más expuestas a antígenos, a tener un sistema inmunológico un poco más débil que los hombres, pero son factores ambientales o también endógenos o individuales. ¿Alguna pregunta?